hay que empezar hablando de lo que yo conozco, del catecismo desaparecido de Juan de Ávila. Ya nos decía ahora David que el nombramiento reciente de doctor de la Iglesia pues es una oportunidad para ahondar un poco, mucho, como se quiera, en su figura, en su actuación, y yo he ahondado en ese aspecto concreto, peculiar, problemático, enseguida lo veremos, de su catecismo. Es un texto muy breve y precisamente por eso se ha incluido entre lo que se llaman escritos menores. ¿Y desde cuándo es menor educar la fe? Me remito a la experiencia de los aquí presentes, que supongo creyentes. ¿Desde cuándo es menor eso de educar la fe? Porque si después este hombre escribe grandes tratados de espiritualidad y de otra serie de cosas, ¿no está ahí en esa educación de la fe la base, las raíces en las que él se sustenta y de las que vive como cristiano? Entonces, a mí me ha molestado siempre esa clasificación de escritos mayores por el volumen de páginas o menores. Este es uno de los escritos menores. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, tiene su importancia y yo trato de dársela. Ahí tenemos la figura, en uno de los grabados hay muchísimos, y como pasa siempre, como no hay ninguna imagen real, cada uno se lo imagina como quiere y lo pinta como le parece. Y además tenemos en la parte inferior su firma. Entonces nos acercamos muy brevemente así a la figura, a la persona de Juan de Ávila, nombrado recientemente doctor de la Iglesia. Paso al revés, paso a esta imagen, luego volvemos a la anterior, porque aquí tenemos la portada de su catecismo, ese desaparecido que voy a tratar de mostrar que efectivamente está desaparecido. En esa portada leemos el título, Doctrina cristiana que se canta. Ese es el título con el que empiezan los versos iniciales, y los versos son oídnos vos por amor de Dios, y luego hay añadido de nuevo el rosario, etcétera, etcétera. Y además, al final, la última línea impresa dice, impresa con licencia. No se sabe dónde está esa licencia, pero este texto, al menos según las leyes vigentes en su momento, es absolutamente irregular, porque tenían obligación de poner la licencia extractada en el propio impreso, y aquí no aparece. En otros muchísimos aparece. Y por otra parte es irregular por otro detalle muy simple. ¿Dónde está el nombre de autor? No hay nombre de autor, es anónimo. Y el Concilio de Trento había prohibido 10 años antes editar obras de tratados de religión anónimas. Por lo tanto, este está incumpliendo la ley civil que obligaba a incluir la licencia, y está incumpliendo también la ley religiosa, perdón porque este ojo me da mucha guerra, la ley religiosa, porque está contra lo que dice Trento. El texto es oficialmente anónimo. Cuando este texto se descubrió, este ejemplar, el único ejemplar que se conoce, se descubrió allá por los años 1960, todo el mundo, los que estaban un poco en el ajo del trabajo de Juan de Ávila, concretamente el que estaba entonces de rector de la Universidad de Salamanca, Luis Sala, y su colaborador Francisco Martín, cuando publicaron en 1970, dijeron sin más,
Esta es la doctrina de Juan de Ávila. Se había publicado el año inmediatamente anterior, 1969, pero todo el mundo lo afirmó sin más. Yo también, y me considero culpable de haberlo afirmado, aunque en alguna de las publicaciones dije la doctrina como tal es anónima. Y la última línea que hay abajo manuscrita, que se lee muy mal, que me costó un montón y con ayuda leerla, dice Domus professa Sancti Fidelis, en latín. Este libro es de la Casa Profesa de San Fidel. Y la Casa de San Fidel es la casa que con este nombre tenían los jesuitas, y ya aparece una de las palabras que habrá que seguir utilizando, la casa que tenían los jesuitas en Milán. Este ejemplar hizo las maletas y desde Valencia, pasando por Roma, posiblemente, marchó a Milán. Y allí, ese es el registro de propiedad de la casa de los jesuitas, allí entró en su biblioteca y de allí pasó a la Biblioteca Nacional Hebraidense, que es donde ahora mismo está depositado. Cuando no había más que este ejemplar, todos decíamos, me incluyo, esta es la doctrina de Juan de Ávila, esto es lo que Juan de Ávila escribió. Y teníamos la seguridad, a pesar de que no aparece nombre, pero esa seguridad se ha esfumado, y a mí me toca, como el prestidigitador, hacer desaparecer la paloma que estaba, y le pongo un paño encima, y de repente la paloma que estaba deja de estar, y ya no sabemos dónde está. La paloma ha desaparecido. La seguridad de esta obra ha desaparecido también. Vuelvo a la imagen anterior para que veamos las distintas ediciones de las que hay noticia. Primera edición, una edición supuesta, desconocida, pero de la que parece que hay documentación y se puede afirmar con bastante seguridad que pudo ser impresa en Baeza el año 1550 y, por lo tanto, en Baeza bajo el control directo del propio Juan de Ávila. Si no se imprimió, no lo sabemos, pero es bastante probable. Es seguro que sus discípulos, que estaban alrededor de él, tomaron notas y esas notas después las utilizaron. Y al utilizarlas, hicieron con ellas lo que les pareció. Entre esos discípulos, entre esos muchos discípulos, una treintena al menos, y Javier Burrieza nos hablará de ello, ingresaron en la compañía de Jesús. Y se fueron con los recuerdos, la enseñanza, el ejemplo que les había dado Juan de Ávila, pero también se fueron con sus apuntes y aquello que ellos habían aprendido de memoria o que habían tomado por escrito, y después lo editaron en Valencia. La edición que veíamos antes está editada en Valencia en 1554, todavía en vida de Juan de Ávila. Después han ido apareciendo, cuando no se conocía más que una, todo el mundo hablábamos de ella con seguridad, se empezó a perder la seguridad cuando apareció esta otra, ahí abajo pone el año, 1558, impresa en Medina del Campo. Doctrina cristiana que cualquier cristiano es obligado a saber, que se canta, ha cambiado el título, Oídnos vos por amor de Dios, nuevamente impresa. Y de nuevo, igual que en la anterior, estaba el cuño marcadamente jesuítico, aquí aparece el anagrama de Jesús, también marcadamente jesuítico, en esta edición hecha en Medina del Campo. Todavía hay otra edición más de las que conocemos.
me vuelvo al cuadro porque me he pasado ya directamente a hablar de las ediciones. La edición de Valencia, que ya hemos visto, es la que hoy consideramos como edición base, porque la otra no existe. Pero de Valencia se llevaron ejemplares ya impresa a Roma, uno de ellos fue a Milán, ese que se ha conservado, y otro fue a Nápoles, donde quisieron editarla. Pero el vicario de la diócesis de Nápoles, hombre culto sin duda, humanista, cuando la leyó y vio los versos malones, ramplones que utiliza Juan de Ávila, dijo, no, esto no se puede editar. Entonces la retiraron de los jesuitas, la retiraron de Nápoles y la llevaron a Mesina, donde sí que tenían contactos y donde se editó en 1555. Pero el dato importante es este otro, aquí aparece el editar, no sé por qué. A ver cómo se borra esto. Aquí, ya está. El dato es que en esa edición de Mesina, en la documentación aneja, la edición no se ha encontrado, pero en la edición dice mutate alcune cose. Han cambiado ¿qué? Han cambiado cosas, pero no sabemos qué. Esto no se pone si se cambia un punto por una coma o si se pone un punto de aparte en vez de un punto seguido. Esto se pone porque se han hecho cambios, pero no sabemos qué cambios porque esa edición no ha aparecido por ningún lado. A continuación tenemos esa de Medina del Campo. Todas estas, hasta la cuarta, se han hecho en vida de Juan de Ávila. La siguiente, la quinta, la de Valencia, en 1571, Juan de Ávila ha muerto ya. Ya no puede decir nada sobre la edición o ediciones que se pudieran hacer. Y cuando después, en 1746, se recogen las obras de Juan de Ávila para incoar el proceso de beatificación, en esa recogida de obras se recoge una doctrina cristiana de la que dicen, es uno de los modos de identificar los impresos o los manuscritos, empieza con el sacramento admirable y termina con valen sus ruegos. Y resulta que ni el verso que empieza con el sacramento admirable, ni el verso que termina con valen sus ruegos, aparece en ninguna de las ediciones conocidas. Alguien ha metido mano, alguien ha manipulado el texto. Si lo habían manipulado en Medina, se ha seguido manipulando y aquel texto que se recogió, que dice exactamente por aquí empieza y por aquí termina, no es igual a los que conocemos. Las ediciones que habíamos ido viendo, esta es la de Valencia de 1574, ahí abajo está la fecha, es un ejemplar mutilado, solo tiene unas partes, no está el texto completo, pero incluso con las partes conservadas se comprueba también que hay variaciones, cambios, alteraciones que no se corresponden con ninguna de las otras ediciones. Todas estas ediciones las han hecho los jesuitas. Es decir, algunos de sus discípulos ingresan en la compañía, repiten el texto, editan el texto, lo llevan de un sitio para otro, se hacen ediciones por aquí y por allá, se hacen cambios, ya hemos visto la comprobación de que hay cambios, y Juan de Ávila no dice nada. Esta ya no puede decir nada porque ya ha muerto, pero en las anteriores no había muerto. Ahí tenemos la otra portada, la portada de su libro más famoso, que en el título, el largo título con el que comienza, Avisos y reglas cristianas, pero se conoce más con el título que está en letra cursiva encima del grabado, que dice Audifilia et videt inclina aurentur, el Audifilia.
Y Juan de Ávila se entera tarde y mal de esta edición. Y cuando se entera tarde y mal de esta edición, se queja. Y al quejarse, al defender, no digo ya sus derechos de autor, sino al defender la autoría de la obra, dice: eso no lo he escrito yo. Eso han tomado apuntes, quien haya sido, lo han llevado a la imprenta y parece mentira que el impresor no haya preguntado quién ha hecho esto para contar con él. Y añade, que es lo que en este momento interesa especialmente: porque yo no he puesto en orden cosa alguna para imprimir, sino una declaración de los 10 mandamientos que cantan los niños de la doctrina. Y este tratado de ahora, la nueva versión de la Audifilia, que cuando escribe esto todavía no está terminada, es el año 1564, y después sus discípulos más cercanos la tuvieron que publicar ya como obra póstuma. Pero el prólogo sí es de esa fecha, y en el prólogo es donde dice: yo no he escrito otra cosa más que esta, que estoy ahora trabajando en ella, y por lo tanto lo que está en la que tenemos en pantalla, eso no es mío, no me busquen ustedes las vueltas de lo que yo no he escrito, y he escrito una declaración de los mandamientos que cantan los niños de la doctrina. En las otras ediciones que hemos contemplado antes está la declaración de los mandamientos, que sabemos que es suya, pero hay otras muchas cosas que no sabemos de quién son. ¿Ven cómo va desapareciendo poco a poco el entramado y cómo nos vamos quedando primero con el esqueleto y luego sin el esqueleto? Hay una explicación bastante lógica para que en la obra anterior se quejara y reclamara: eso yo no lo he hecho. Y es que en la época en que aparece la primera edición, la de Valencia de 1554, Juan de Ávila está en Baeza, en Córdoba, y en ese momento está con otras preocupaciones, como son qué hacer con los colegios que él ha ido estableciendo, con la idea de entregárselos a los jesuitas, y también está con el otro asunto personal de ingresar o no en la Compañía de Jesús. Javier Burrieza nos ilustrará de ello suficientemente. Con esas preocupaciones, Juan de Ávila ni se entera, eso es lo que yo sostengo, que los jesuitas que se han llevado copias han hecho una edición en Valencia, le pilla 400 kilómetros, y han hecho otra edición en Medina del Campo, le pilla 500 kilómetros, y por lo tanto, igual que reclamó el anterior, hubiera reclamado: eso yo no lo he escrito, pero de esas ediciones ni se enteró. Y como no se enteró, los jesuitas hicieron una doble labor, un doble servicio. Por un lado, el servicio de conservar el texto. Por otro lado, el mal servicio de adulterar el texto. Y los dos aspectos, las dos realizaciones, caminan juntas de tal manera que no hay forma humana de saber lo que realmente él escribió y lo que no. Tenemos otro dato posterior, y es que con ocasión de un siglo después, con ocasión de la publicación de una de las obras sobre Juan de Ávila, Francisco de Vilches dice que compuso una exhortación dirigida a los padres y señores de los niños acerca de la obligación que tienen de enseñarles la doctrina o enviarlos a las escuelas donde la aprendan, y para mayor inteligencia de los 10 mandamientos. Ya nos había salido: yo he escrito una declaración de los 10 mandamientos, y para los 10 mandamientos hizo una glosa. Luego de todo el contenido que aparece en los supuestos
catecismos distintos de Juan de Ávila, resulta que sabemos solo con certeza de 2 cosas, de 2 piezas que él escribió: la Declaración de los 10 Mandamientos con su glosa y unos versos iniciales para que los padres y los señores manden a los niños a la doctrina. El resto lo pudo escribir cualquiera. Pero incluso todavía se puede avanzar otro poco más en el sentido de que ha habido, en ese ir y venir de ediciones y de interventores de esa labor editorial, ha habido cambios y cada uno ha cambiado, ha añadido, ha retocado, ha puesto, ha quitado lo que le ha parecido oportuno. Y tampoco podemos decir con seguridad esto es un añadido en la edición posterior o esto es una supresión respecto de la edición anterior. Y nos encontramos con que hay aproximadamente 500 variantes, 500 variaciones en el texto, sin que haya forma de decir cuál es lo original y lo que no es original. Porque incluso en aquellas partes en las que dicen esto lo escribió él, sigue habiendo variantes, sigue habiendo cambios, y como consecuencia de todo eso, esos cambios nos llevan a no saber decir con seguridad qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo. Vamos a ver algunas de las imágenes, o que escribió o no escribió, algunas de las imágenes de otras obras en las que está presente, más o menos, copiada, más o menos, alterada, la doctrina o parte de la doctrina que escribió Juan de Ávila. Ahí tenemos la cartilla menor para enseñar a leer en romance. Ojo, es una cartilla para enseñar a leer. No tiene otra finalidad más que la finalidad puramente didáctica. Y en la letra pequeña que encontramos a continuación, compuesta por Juan de Robles, canónigo de Nuestra Señora de Santa María del Mercado de Berlanga. En esta cartilla para enseñar a leer nos pone las letras, el silabeo, babe, bibo, bu, kake, kiko, kuz, ace, cizo, zu, etcétera, para que los niños aprendían a leer, y después pone infinidad, quizá más que ninguna de las otras cartillas que conozco, que he manejado, infinidad de sílabas que forman parte del idioma castellano, no solo el babe, bibo, bu, sino el bla o el trans o por o sílabas complicadas, difíciles, o sílabas que tienen que ver también con el latín que se empleaba para rezos comunes como el Padre Nuestro, el Credo, para ayudar a misa, etcétera, etcétera. Y entonces, después de toda esa serie de explicaciones y de muestras, de muestreo de sílabas, para que los niños tengan un ejemplo con el que se suelten a leer, pone los mandamientos. Podía haber puesto cualquier otro texto, pero pone los mandamientos. Y esos mandamientos que incluye Juan de Robles en esta cartilla son, no digo clavados porque sigue habiendo variantes, los mismos que aparecen en la cartilla de Valencia, en la doctrina de Valencia, y los mismos que aparecen en la que se editó en Medina del Campo. Cada uno coge lo que le parece, lo pone en su libro a su nombre, no dice de dónde lo ha tomado, y aquí paz y después gloria. Ahí tenemos otro ejemplo. Este ha sido un prófugo de la investigación, porque además de haberlo buscado yo, lo han buscado otras muchas personas y nadie dio con él hasta hace muy poco. Estaba escondido en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Como ven, tampoco tiene nombre de autor. Doctrina cristiana y ejemplo de bien vivir, dividido en 3 partes. La primera es un diálogo o coloquio entre 2 niños con muchas cosas de la fe provechosas y la doctrina declarada y luego la llana. La realidad es que este largo título de la primera parte
disimula y engloba un montón de cosas. Está el diálogo de esos niños, después el diálogo lo convierte en monólogo, aparecen fragmentos de la doctrina de Juan de Ávila y nadie dice esto lo he copiado de la doctrina de Juan de Ávila. Entonces da la impresión de que todo ello lo ha escrito el autor de esta obra, que en realidad no es autor sino compilador, Gregorio de Pesquera. La editó aquí en Valladolid en 1554 y en la segunda parte, sigo leyendo, se contienen muchas obras breves y de buena y sana doctrina. Son escritos relativamente cortos para que los niños que saben leer puedan leer esos escritos edificantes, por decirlo de alguna manera. Y entre esos escritos edificantes hay uno curiosísimo, nada menos que impreso en vida del propio Juan de Ávila, aparece ahí una carta de Juan de Ávila, impreso para generar conocimiento. ¿Cuántos de los presentes tienen por ahí una carta que hayan escrito a alguien impresa y circulando en un libro? Pues a Juan de Ávila le pasó eso. Cogió este Gregorio de Pesquera, se hizo con esa carta como se hizo con otra serie de cosas, y todo eso integró la segunda parte de este libro. Y la tercera parte tiene muchas coplas y cantares devotos para se holgar y cantar los niños. En realidad esta obra es una obra que él hace con idea de que los niños de los colegios de doctrinos, los expósitos o algo muy similar, se formaran y que encontraran en ese impreso un caudal de cosas que les pudieran ser útiles, y a él no le preocupa más que la utilidad de cara a la formación de estos muchachos. El que venga de un autor o venga de otro es lo de menos. Y en la primera parte encontramos montones de cosas de Juan de Ávila, en la segunda parte encontramos escritos, uno de Juan de Ávila y otros muchos, algunos tienen autor conocido y otros no, y en la tercera parte hay cantares, y esos cantares, algunos de ellos se conoce cuál es su origen, están estudiados ya afortunadamente, y otros tampoco. Es decir, esto es una miscelánea, y aquí aparecen también cosas de Juan de Ávila sin decir que son de Juan de Ávila. Este otro texto de 1568, doctrina, le falta la I, cristiana, la cual mana imprimir lo reverendíssim señor Fray Benete Tocco, está escrito en la letra cursiva que aparece a continuación por Jerónimo Jutlar. Jerónimo Jutlar es el verdadero autor de la obra. El obispo Benito de Tocco le encarga, le pide que haga una obra para presentar la doctrina cristiana a los fieles de su obispado, de Vic, como está ahí puesto, y entre las distintas cosas que aparecen los mismos versos que Juan de Ávila había puesto en su obra y que figuran en ella, y en esta obra vuelven a aparecer sin que nadie advierta de dónde vienen. Los derechos de autor y la idea de que se respetaba la autoría de cada uno es algo mucho más reciente. En esta época cada uno cogía lo que podía. En la época actual creo que pasa también, que hay quien coge lo que puede y no dice de dónde lo coge y lo firma con su nombre. Y ahora entramos en una comparación de los distintos textos para que se pueda ver cómo ha habido variaciones, cambios, supresiones, algunos de ellos especialmente llamativos. La página que tenemos delante, la doble página que tenemos delante, corresponde a la edición primera, la de 1554. Y quisiera que se fijaran en el tercer mandamiento, que empieza aquí en la mitad de esta columna, sigue por la columna siguiente y pasa hasta el principio de la otra página, y allí termina con
más para dalle con boca y con obra entero consuelo. O leo los versos anteriores. Como ven, son versos muy malos, y el vicario de Nápoles tenía razón cuando decía: esto no se puede editar, esto es muy malo. Lee y reza el día de la fiesta, o ve a visitar a algún atribulado o enfermo, no para parlar lo tuyo y lo ajeno, mas para dalle con boca y con obra entero consuelo. Y a partir de ahí empieza el cuarto mandamiento. Cambiamos de imagen y volvemos a ver el tercer mandamiento. Ese tercer mandamiento, en este caso, está tomado de la doctrina de Gregorio de Pesquera, ese que había aprovechado todo lo que había encontrado, y empieza el tercer mandamiento, sigue por la siguiente columna y al final de la siguiente columna dice lo mismo. El día de fiesta vai a visitar a algún atribulado o enfermo, no para parlar lo suyo o lo ajeno, mas para darle con boca y con obra entero consuelo. Y entre eso, el entero consuelo y el cuarto mandamiento: si no guardardes y santificáredes el día de la fiesta, yo encenderé fuego que trague vuestras casas, que nunca se apague. Volvemos a lo anterior, y en lo anterior no está. ¿Quién tiene razón? ¿Este que no lo pone o el otro que lo añade? ¿Quién ha adulterado el texto? ¿El texto ha sido añadido en la edición siguiente o el texto ha sido alterado de tal manera que lo ponía en la edición anterior y alguien al editarlo lo ha suprimido? Pero el texto no es igual. Y si en ese texto que he leído, si guardardes, si en ese texto que he leído, que es un texto bíblico, hay variación, cada uno de los mandamientos termina en esta exposición con un texto bíblico que en la edición primera no aparece en ninguno de ellos. Por lo tanto, ha habido cambios. Cada uno de los que han intervenido en las ediciones ha hecho los cambios que le ha parecido oportuno, no ha pedido permiso a nadie, y lo que nos han llegado son textos iguales pero diferentes, con un montón de cambios, de alteraciones y de distintas versiones que no podemos tampoco asegurar. Ahí tenemos otra versión donde aparece, en este caso es la de Medina del Campo, donde aparece también en la primera columna aquí abajo el tercer mandamiento, y cuando llegamos al final, en la última columna de allá de la derecha, vuelve a aparecer el texto: si no guardardes y santificardes el día de fiesta. Una lo pone, una no lo pone, dos sí que lo ponen. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es el texto auténtico? ¿El más antiguo solo porque es antiguo? ¿O en el antiguo han podido también hacer cambios, interpolaciones, toda clase de manipulaciones? Y como no tenemos el primitivo texto, no hay forma de saber, y el texto poco a poco se va desdibujando como el agua que se nos escapa de entre los dedos y va poco a poco desapareciendo. Hay un elemento común, pero hay a la vez un montón de cosas que se esfuman como la niebla cuando da el sol. Pasemos al otro ejemplo. Este también está tomado de la edición primera, la de 1554, la editada en Valencia, donde hay una parte que está subdividida a su vez en 4 secciones o 4 partes con interrogaciones. Y en esa segunda parte leemos: ¿cómo os llaman? Fulano. ¿Sois cristiano? A muchos les sonará. Sí, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Hombre de Cristo. Suena, ¿verdad? Porque es que después esto pasó también al texto de Astete, por lo menos en parte. Aquí todo el mundo copiaba y nadie pagaba derechos de autor.
Vamos a retener que empieza esta segunda parte por ¿cómo os llaman? Pero esa segunda parte empieza con, a la derecha, pregunta. Primera pregunta. Hermano, ¿sois cristiano? Sí, por la gracia de Dios. ¿Dónde está la pregunta, ¿cómo os llaman? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha esfumado? En la edición de Valencia 1554 ponía una pregunta, hermano, ¿cómo os llaman? Fulano. Y después, ¿sois cristiano? Esa primera pregunta se ha esfumado y resulta que, ahora podemos volver a la imagen anterior, pero no volveremos a esta, pero aquí hay una pregunta que ha desaparecido. La pregunta, ¿cómo os llaman? Ahí está. Si lo hubieran copiado también esa pregunta se ha esfumado. Y como esa, otras cuantas. Y como esa variante, otras muchas variantes de cambiar una palabra, de cambiar un texto, de añadir un adjetivo, de poner o no poner un texto bíblico. Cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Cada uno ha editado por su cuenta y riesgo y al editar ha cogido el texto y lo ha manipulado a su manera. Este impreso, que es un impreso, decía antes, de tamaño grande para ser puesto en la pared, impreso por una sola cara, tiene 11 preguntas que tienen otro autor también, y después el resto son el interrogatorio de Juan de Ávila, tomado de Juan de Ávila, pero este buen señor dice con todas las letras, compuesto por mí, Gaspar de Olmedo, quizá de Olmedo, desde luego anduvo por aquí por Valladolid, una de las cosas que dice es que es paseante en corte, y anduvo por Valladolid, y este hombre, Gaspar de Olmedo, coge lo de Juan de Ávila, modifica lo de Juan de Ávila, lo edita y dice compuesto, en el lenguaje del 16 es yo soy el autor de lo que hay en el impreso. Mentira cochina, es decir, cada uno hace con el texto lo que quiere. Vemos entonces, y vamos terminando, cómo por un lado los jesuitas, haciendo sus ediciones de las que el propio Juan de Ávila ni se entera, modifican, cambian, alteran, mutate algune cose, dicen en una ocasión y otras veces no lo dicen, pero cambian todo lo que les parece, contribuyen por otra parte a que el texto se conserve pero alterado, y fuera de los círculos de los jesuitas, Gaspar de Olmedo, Juan de Robles, el otro Jerónimo Jutlar, Gregorio de Pesquera, cogen también lo que les parece y este texto ha sido desmembrado, aparece por un sitio y por otro distintos fragmentos y es posible que aparezcan todavía más. Hasta aquí es hasta donde llega mi conocimiento y mi ciencia. Yo tuve un profesor de Biblia que nos decía, esto es así, tenéis dos caminos, o creerme o estudiarlo. Y le decíamos, no, le creemos. Pues entonces aquí pasa lo mismo. El que no esté de acuerdo, que lo estudie y si llega a otras conclusiones mejores que las mías, encantado. Yo seré el primero en disfrutar de que alguien haya dado otros pasos. Pero el texto que parecía de Juan de Ávila cuando solo había uno y del que todos hablábamos con una cierta seguridad, al aparecer más textos distintos, 6 ediciones diferentes, ya no sabemos lo que escribió realmente y queda por ahí un núcleo vidrioso, difuso, en el cual no hay forma de saber lo que realmente escribió y lo que no. Sí que sabemos otra cosa, y es que el hombre se volcó a lo largo de su vida en enseñar la fe de forma sencilla a los sencillos. Y el que después el texto se lo manipularan, eso ya no entraba en sus cálculos. Pero el aspecto de enseñar la fe sencilla a los sencillos
nos puede quedar como el mejor homenaje a este hombre proclamado doctor de la Iglesia. Muchas gracias.